La deuda de México alcanza máximos históricos. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a ver el reporte de agosto de los ingresos y gastos y más importantes del país, así como el nivel de deuda que tenemos hasta el momento. Vamos a comenzar con el tema de los ingresos. Y como les he comentado varias veces en el canal, este es un punto muy a favor, ya que vemos que los ingresos han crecido un 8.6% en lo que va del año, compuesto principalmente por una caída de los ingresos petroleros de 3%, pero un aumento muy significativo de los ingresos no petroleros o tributarios del 10.8%. Esto se debe principalmente a la inflación que ha habido, sí, pues también genera que haya más dinero en circulación y que por ende el gobierno pueda cobrar más impuestos, pero también al crecimiento económico que ha tenido el país. Ahora, también existe un tercer factor escondido, que es lo que hemos estado viendo en los últimos 2 años, que ha sido la capacidad que ha tenido el gobierno de evitar que exista la economía no formalizada, es decir, las personas que a lo mejor manejan todo en efectivo y no pagaban impuestos, pues cada vez se ha reducido este número y esto genera que el gobierno pueda cobrar más impuestos. Esto es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera un crecimiento de los ingresos para el gobierno, pero también hay que entender que es algo que no vamos a poder tener año con año, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que se va a alcanzar la mayor eficiencia posible dentro de las posibilidades del gobierno y sencillamente la economía informal pues va a ser cada vez menor y va a representar un menor crecimiento por ende, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto o qué significa esto en palabras muy sencillas? Que es altamente probable que el próximo año no veamos un crecimiento de los ingresos tan importante o tan fuerte como el que hemos visto el día de hoy. Esto obviamente suponiendo que la actividad económica se mantiene relativamente similar y que no existe un aumento significativo en la inflación. Ahora, el problema, como lo hemos visto en todos los videos de este año, no es el tema de los ingresos. El tema de los ingresos está bastante bien. El problema es el tema de los gastos, ¿no? Específicamente se dividen en dos rubros, ¿no? El programable, que como su nombre lo dice, son los gastos corrientes y de inversión. Y, vaya la redundancia, están programados, ¿no? O sea, es algo que ya hasta cierto punto se hizo el presupuesto y se sabe que se va a gastar en este año. Ahora, el gasto no programable incluye básicamente el costo financiero y las otras participaciones que se le dan a los gobiernos estatales, principalmente el costo financiero. Ahora, interesante ver que el costo financiero por fin ha estado pues dejando de subir de manera muy importante, porque en años anteriores había subido muy fuerte gracias al nivel de tasas que había estado viendo en México. Ahora, es una realidad que la tasa de interés cada vez va bajando más y como hemos visto en videos anteriores, esto va a generar que el rendimiento de los CETES y el rendimiento de cajitas de NU, etcétera, claro, lo que fuese es que sea cada vez menor, pero también esto va a tener un impacto positivo en las finanzas del gobierno porque hay que entender que esta tasa sirve como referencia para el gobierno preste dinero o pida dinero prestado, ¿no? Y es la tasa que paga el gobierno por el dinero que está pidiendo prestado por sus bonos, por sus CETES, etcétera, ¿no? Entonces esto a la vez genera que el gasto financiero, pues podremos esperar que si la bajada de tasas continúa de manera importante, el próximo año, a pesar de que la deuda ha subido, a lo mejor el costo financiero no sube en la misma medida. ¿Por qué? Porque se puede refinanciar a tasas mucho más bajas, ¿no? Entonces eso también es un punto positivo que pudiésemos ver el próximo año para el gobierno. Obviamente suponiendo que las cosas se mantienen relativamente similares y no existe una depreciación importante de la moneda, por poner un ejemplo. Ahora, lo interesante aquí es que los gastos netos han aumentado en conjunto un 14.9%, ¿no? Específicamente el programable, que ya lo platicamos, aumentó un 17% y el no programable un 10%, ¿no? Entonces aquí volvemos a lo mismo. El tema, esto es muy sencillo. El gobierno simplemente está gastando mucho, mucho más dinero del que tiene, ¿no? Además de eso, está creciendo sus gastos en mayor medida que sus ingresos, lo cual es una fórmula para un caos total, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa en el próximo año. Hay que entender que este año ya hubo cambio de gobierno y con la nueva presidente vamos a ver cuáles son sus políticas y sobre todo cuál es el presupuesto planificado para el 2025, que creo que va a ser un año crucial para la economía mexicana. Viendo los niveles de deuda, viendo todo lo que cómo está la situación, veo altamente improbable que el presupuesto para el próximo año sea un presupuesto agresivo. Y de ser así, esto sí pudiese suponer pues una amenaza importante para las finanzas mexicanas, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es ver que el balance presupuestario, si lo estás viendo desde una perspectiva de la empresa, podríamos decir que la utilidad neta es de menos 900,000 millones de pesos, ¿no? Lo cual es una brutalidad, ¿no? Estamos a punto de llegar a los menos, básicamente a los 1,000 millones de pesos, lo cual
parece ser una realidad que va a suceder en los próximos meses, probablemente en 1 o 2 meses. Esto significa con respecto al 2023 en un aumento de 1.7 veces la pérdida, ¿no? Porque en lo que llevamos en el mismo periodo de 2023, el balance estaba en menos 500,000 básicamente millones de pesos, ¿no? Entonces casi estamos hablando de que se ha duplicado esta pérdida, lo cual siempre les he comentado que es lo que más me preocupa de este gobierno, ¿no? Que ha sido un gobierno caracterizado por un punto muy fuerte con los ingresos, que ha aumentado los ingresos de manera importante, pero un punto muy negativo con los gastos, donde han estado dispuestos a gastar mucho más dinero de los que tienen, del que tienen, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles van a ser los proyectos de la presidente y qué se va a suponer esto para el futuro de México, ¿no? Por eso digo que 2025 va a ser un año crucial para entender qué podemos esperar en los próximos años, ¿no? Para terminar, pues obviamente todo esto, el dinero no aparece de la nada, al fin y al cabo. Digo, sí lo pueden imprimir, pero esto generaría inflación y también podría ser que aumentase la deuda. Y como hemos visto, en lo que va del año, la deuda ha aumentado de manera significativa, específicamente un 12%, lo cual es una brutalidad, porque si seguimos con este ritmo, estaríamos hablando de que pudiésemos terminar el año con un crecimiento de la deuda de un 20%, que es una locura, ¿no? Es una locura que la deuda aumente un 20% y obviamente es un camino que no es sostenible. Y yo sé que muchos van a decir, bueno, es que Estados Unidos tiene todavía mucho más deuda y ha aumentado su deuda más aún. Te voy a decir, sí, pero tienes que entender que Estados Unidos es una economía totalmente diferente, ¿no? Específicamente porque la moneda de reserva internacional al día de hoy es el dólar. Y eso les da más flexibilidad acerca de las decisiones de financiamiento que puedan tomar. Ahora, ¿significa que está bien? No. ¿Significa que no va a haber una consecuencia negativa a largo plazo? No, sí va a haber. Simple y sencillamente en Estados Unidos se tiene la ventaja de que se puede permitir o comprar más tiempo a pesar de tener estas, pues, vamos a decir, políticas muy agresivas. Ahora, hablando con respecto a México, que es otro tema aparte, pues podemos ver que si la deuda sigue aumentando de manera significativa, nos podríamos llevar o llegar a una espiral de deuda, que es uno de los peores casos para un país. ¿Por qué? Porque la deuda, en palabras muy sencillas, aumenta la deuda, por ende aumenta el pago de intereses. Esto genera que si los ingresos y los egresos se mantienen relativamente similares, aumente también las pérdidas, por lo cual se necesite más deuda y vuelve a aumentar la deuda y se vuelve un ciclo vicioso bastante complicado de salir. No estoy diciendo que hemos llegado a ese punto, porque la realidad es que no, pero es una realidad que pudiese suceder en unos años. Obviamente suponiendo que las cosas siguen iguales, de que el balance sigue estando cada vez creciendo el doble básicamente año con año, pues obviamente va a llegar a un punto en donde esto no va a ser sostenible. Insisto, no significa que va a pasar este año ni el próximo, pero es algo que hay que estar atentos porque pudiese llevar a una depreciación de la moneda de manera significativa, más o menos como lo que hemos visto que está sucediendo en los últimos meses. Ahora, insisto, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa en lo que queda del año. Creo que lo que queda del año va a ser bastante tranquilo. No espero ninguna sorpresa importante, pero 2025 va a ser un año crucial para entender lo que va a suceder y atentos al presupuesto 2025 que debe estar al salir en los próximos meses. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te quedó alguna duda acerca de estos números, puedes preguntar en los comentarios sin ningún problema. Obviamente el link está acá, de aquí sale toda esta información. Es la misma información que da el gobierno por medio de la, por medio de la, por medio de la Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, ahí tienen los datos si los quieren ir a ver más a detalle. Básicamente es la misma información, pero a lo mejor un poquito más desglosada. Esto por el video de hoy. Nos vemos en el próximo.